Bien, señores, esto es Bajo Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, que se transmite por esta su Quisqueya FM, 96.1 para el dial local y 98.5 para la región del Cibao. Aparte de eso, estamos en toda la internet, en todo reducto imaginable de la gran red global. Hoy yo me acompaño de un refuerzo muy especial de Juan Manuel Peña, quien es nuestro columnista, bloguero, podcastero, financiero, aparte de Micaela Tolentino, para hacer una entrevista muy especial que va a versar sobre la guerra. Yo tengo aquí a Guarocuya Félix, un amigo incondicional mío, un economista y hombre de pensamiento. Pero tengo también a Luis González, un politólogo, experto, asesor internacional y empresario privado. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias Rubén, gracias por la invitación. ¿Y tú, Guarocuya? Muchísimas gracias, Rubén, por invitarme a tu tan escuchado, yo iba a decir visto y escuchado No, programa. he visto, Porque he escuchado, sí, visto y escuchado programa. Sí. Uno de los más escuchados podcasts a nivel internacional y global. A nivel global. A nivel global. Sí, pues ya esto es global. Esto es... Ay, Dios mío. No, buenísimo. Qué compromiso. Sí. Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Bien, en general, yo creo que lo que sucede es que tenemos una situación global, pero la pregunta que me hace estamos bien aquí en la República Dominicana, tratando desde aquí de hacer un aporte al análisis de los temas globales. No solamente al análisis, somos parte de una comunidad internacional, la República Dominicana, y cada ciudadano de la República Dominicana, independientemente de que esté o no esté en un gobierno determinado, también Exacto. Forma parte del país y puede opinar y dar su punto de vista. Cuéntame, ¿cuáles son los puntos álgidos que tú ves en el desempeño, en el desarrollo de la narrativa de la guerra entre Ucrania y Rusia hasta este punto? Sí, interesante, mencionaste ahí la narrativa, porque primero es una guerra mediática donde cada uno tiene su narrativa, tiene que la explica, que la defiende, incluso hasta la argumenta, para poder entonces tomar sus decisiones. Por un lado está Occidente, por un lado, cuando se habla de Occidente, todo el mundo entiende, es los países de Europa, Estados Unidos. Por un lado ellos tienen su punto de vista y por otro lado tiene Rusia y los países que de una u otra manera le apoyan, tienen su visión. Pero yo creo, Rubén y Guarocuya, siempre cito a el historiador y pensador inglés Bertrand Russell. Él siempre decía, siempre que te vayas vayas a explicar algún tema, una posición sobre una situación determinada, enfócate siempre en los hechos. Trata de ser, incluso una de la esencia del periodismo, de la comunicación, se supone que la objetividad es los hechos, sin muchas interpretaciones, lo que tú puedas observar ahí. Entonces, tomando en cuenta los hechos y sabiendo que estamos frente a una guerra mediática, por eso he tratado de tener varias fuentes de información, tanto la prensa occidental tradicional, desde la CNN y toda y la de Alemania, la Deutsche Welle, por ejemplo, de España, pero también la información que llega por otras fuentes, tanto de Rusia, de China, de los países árabes, Al Jazeera, por ejemplo. O sea, todo esto te permite, además, la comunicación que tú puedes tener directa, porque todo el que está aquí de una u otra manera tiene a alguien allá en Ucrania que le está diciendo a través de su WhatsApp lo que es su punto de vista. Pero los rusos, los ucranianos ya no son esa población misteriosa y lejana. Exactamente. Ya ellos están aquí, ya ellos son cercanos.
Exacto, ¿Entiendes? y más cercano de lo que uno se imagina por el mismo tema de la presencia que tenemos. Entonces, la narrativa, ¿por qué estamos donde estamos? La posición, sin ir muy lejos, porque es un tema que uno podría ir desde que se funda la Unión Soviética y que los fundadores fueron precisamente Ucrania, Bielorrusia y Rusia, la primera. Entonces, por eso la importancia de Ucrania y también, si no, desde 2014 para acá. ¿Qué sucedió en el 2014? 2014, lo primero que hay que ver que se estaban cumpliendo 100 años exactamente del inicio de la Primera Guerra Mundial. Quizás una coincidencia. En el 2014 se produce un movimiento interno en Kiev, en la capital de Ucrania. Hacen renunciar al presidente electo de manera constitucional por ello, Víctor Yanukovych, y se queda una especie de vacío de poder que se aprovecha por la parte este, la llamada zona del Donbass, que ahí tiene dos provincias que se autoproclamaron independientes, Donetsk y Lugansk, y sobre todo la península de Crimea. Entonces, todo eso fue movimientos internos, sin que... Sin perjudicar a... exacto, y sin que las tropas rusas hayan cruzado siquiera las fronteras. Nunca hubo invasión. No hubo consecuencias. En el 2014. Lo que sucede es que proclama la independencia ellos dos y en un referéndum que se produce el 16 de marzo del año 2014, el 83% de los votantes de esa zona deciden adherirse a la Federación de Rusia, porque entendían, se sienten más rusos desde el punto de vista cultural, e históricamente Crimea ha sido parte de Rusia. Rusia lucha por Crimea contra el Imperio Otomano, contra el Imperio Inglés, y en el 1954, Rubén y Guarocuya, siendo presidente Nikita Khrushchev, él es que le cede a Crimea a Ucrania, porque eran parte de la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y después que se desmembra la Unión Soviética, Guarocuya, en el 91, el 3 de diciembre, entonces, si crean las repúblicas independientes, una de ellas naturalmente fue Ucrania, pues se quedó Ucrania con Crimea. Pero una pregunta, Luis, en ese sí, intermedio. A la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿en qué situación queda Ucrania con relación a la nueva Rusia? Es decir, a la Rusia emergente después de esa caída. ¿Cuál es la situación de Ucrania y Rusia? Precisamente en eso iba. Yo creo que fue una relación armoniosa, ni siquiera hubo una guerra propiamente dicho, sino que decidieron separarse, decidieron hacer... Incluso se crea la Comunidad de Estados Independientes y se llevaban bien hasta el 2005, 2006. ¿Y ahí qué pasa? Y de manera formal. ¿Qué produce? ¿Qué sucede? Que en ese momento, y ahí viene el tema, como Rubén señaló, que es bueno que lo entendamos, las narrativas, en ese momento, del punto de vista democrático y soberano, tienen derecho, plantearon la idea de ser parte de la Unión Europea, pero sobre todo, porque en el 2004 se produce una expansión de la OTAN hacia el este, una de las más importantes, y ahí comienza a anunciarse la posibilidad de que Ucrania sea parte de la OTAN. Entonces ahí comenzó un poco a resquebrajarse una relación que venía muy positiva de ganar. Tanto es así que cada año, por el uso de los gasoductos que cruzan por Ucrania, Rusia le paga por el uso del territorio más de $2.000 millones. Por el uso de Sebastopol, que está en Crimea, es la única base que tiene Rusia en esa zona, vital, determinante desde el punto de vista estratégico, también por eso pagaba, porque ya ahora, desde el 2014, Crimea es parte de la Federación de Rusia. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo estaban Guarocuya? Venían bien, venía una buena relación hasta que se produce eso. Y no es porque quieran entrar a la Unión Europea, porque ese no hubiese sido el problema. Son europeos todos, incluso la Rusia, que aunque tiene 17.075.000 kilómetros cuadrados, pero... y la mayoría es asiática, pero la parte más importante de Rusia es europea. Y en la parte está Moscú y San Petersburgo, están las ciudades más importantes. Y en la parte poblada, ¿no? Y es la parte más poblada, la otra parte, con excepción de Vladivostok, que está en el oriente
lejano casi no hay. El territorio céntrico no hay densidad, no hay densidad. Es más para los recursos naturales y esas cosas. Entonces yo creo que iban bien hasta ese momento pero la razón fundamental de todo esto, para que se entienda, es de vital, de geoestratégico. Es que si Ucrania es parte de la OTAN, que para mí ese es el tema, si la OTAN no existiera, no tuviéramos esa crisis ahí, no solamente entre Rusia y Ucrania, sino entre toda Europa y el mundo, porque es algo más amplio. Pero la OTAN existe. Decidieron seguir existiendo, aunque no tenía razón de ser, porque se crea, precisamente ahora va a cumplir 73 años, el 4 de abril del 49, y se crea como una política de contención, la parte económica. Guarocuya puede hablar incluso mejor que yo de eso, que es el plan Marshall, la reconstrucción económica, y la parte militar, entonces, la OTAN. Exacto. Para eso. Entonces, en el 55, como respuesta, el bloque soviético crea el Pacto de Varsovia. Estoy diciendo esto para que la gente entienda que en el 89, cuando cae el muro de Berlín, y en el 91, cuando se desmembra la Unión Soviética, termina el Pacto de Varsovia. El 1 de julio del 91, el Pacto de Varsovia termina porque entendía que ya había. Sin embargo, la OTAN lo que hace es extenderse hacia el este. Ha tenido 6 expansiones desde el 91 para acá. Eran 14 países originales y ahora tienen 30 miembros, más el interés de Ucrania, de Georgia, y ahora están otros anunciando. Entonces yo creo que ahí también es otro tema. ¿Por qué? Porque Crimea es vital para Rusia, es determinante. Y si Ucrania se hace miembro de la OTAN por el artículo 5, ahí viene el tema de defensa colectiva, pero no solamente es la defensa colectiva, sino que tienen derecho a la utilización del territorio. O sea, podrían tener todas las armas que quiera la OTAN. Exacto. Tener ahí en Ucrania, la puede tener porque es miembro de la OTAN. Y podría, quien dice que no, que ya que Crimea es parte de Ucrania y por tanto controlada por la OTAN, decirle a Rusia hasta el año que viene tú tienes ahí tu base, porque es un acuerdo que hay que se paga cada año y se renueva. O sea, estamos hablando de algo vital. Quitarle la base de Sebastopol, base militar de Sebastopol a Rusia, diríamos que es un golpe estratégico sin parangón, porque es la única conexión que tienen con todo el Mediterráneo por ahí. Está en el Mar Negro, cruzan el Bósforo, Dardanelos, entran al Mediterráneo y luego por ahí se comunican por Gibraltar hacia el Atlántico. Y por ahí también se conectan con la otra base que tienen en Siria, que es Tartus. Entonces, de eso que se trata, es una lucha geoestratégica y vital para Rusia. Para Estados Unidos y Europa, el interés cambia en muchos aspectos. Está el tema económico, que también en su momento entiendo yo que Guarocuya podría aportar más que yo en eso, el tema del gas natural, el Nord Stream 2, el Nord Stream 1 que está primero, luego el Nord Stream 2 que se acaba de terminar, que le iba a inyectar más gas directamente a Europa, la dependencia del gas. Los países del norte dependen algunos un 100%, Finlandia, 100% del gas ruso. Otros dependen, incluso los bálticos dependen un 100%, Estonia, Letonia y Lituania. Alemania depende un 40% del gas ruso, eso es vital también para ellos. Y no hay posibilidad, y eso reitero, quizá ustedes tengan mejores datos, de que puedan sustituir de la noche a la mañana ese gas que llega de Rusia. Exacto. Entonces hay muchos elementos, pero yo quisiera mejor hacer un debate con ustedes en vez de yo solamente. Guarocuya. Estábamos esperando tu monólogo, Luis. Hay que darle un poquito de diversión, ¿no? Guarocuya, háblame del plan Marshall y dibújame una panorámica, una narrativa económica desde ese entonces. Pero mira, antes de la narrativa económica y retomando lo que decía Luis, me parece importante dar algunos elementos más que elementos, algunas definiciones de los instrumentos que utilizamos los economistas para analizar los impactos. Exacto. Que luego es lo que se traduce en la prensa, ¿no? ¿Cómo impacta una economía sobre otra? Porque a final de cuentas esa es una de las preocupaciones, más allá de la preocupación humanitaria que se tiene. Y yo me he fijado en esta guerra que hay una narrativa mediática, hay una narrativa económica, hay una narrativa... Siempre, en cada guerra. En cada guerra la hay, pero en esta, dado que la inversión extranjera
se ha ido casi toda de Rusia, parecería como un complot, como un gran complot que alimentaría. No, vamos a llegar ahí con el tema de las sanciones. Sí. Pero Las decir que sanciones. por lo regular entre las economías, cómo se transmite una situación económica en otra economía, es decir, cómo la economía de Rusia impacta a la economía de República Dominicana, Exacto. la economía de Estados Unidos impacta a la de Rusia. Primero decir que el mundo está muy interconectado, los medios de comunicación y la velocidad de la comunicación hace que hoy en día la información sea mucho más rápida, sea cuasi instantánea. Esto hay una diferencia con 1939. Ya era importante en 1939 los medios de comunicación, sobre todo la radio. La televisión fue posterior. El video fue muy importante. Sí, las películas. Aparece primero las películas antes de que eran los noticiarios que te daban en los cines. Exacto. Y posteriormente esto se hace mucho más masivo. El video en la televisión, en la guerra de Vietnam fue. Vietnam fue la televisión. Vietnam fue televisión. Exacto. Y hoy en día esta guerra es multiredes, es decir, desde un podcast, como estamos haciendo aquí, hasta el WhatsApp, que es cuasi instantáneo, como te he dicho. Yo me escribo con un amigo que vive en Rusia hace 35 años y o hablamos por WhatsApp. Exacto. Entonces Exacto. puedo tener el Y intercambio. cualquier cosa, una videollamada. Entonces, dicho esto, hoy en día los medios de comunicación son muy importantes. Siempre lo ha sido, desde la antigüedad, desde que el ser humano está sobre el planeta de forma organizada. El segundo mecanismo de transmisión importante es el comercio. Es decir, qué compramos y qué vendemos. Y en República Dominicana compramos y vendemos a Rusia y compramos y vendemos a Ucrania. Es verdad que, y aquí el impacto es importante. Entonces, otro mecanismo es el comercio. Voy a explicar luego en números cuánto se estima que es el impacto para la República Dominicana. Y luego del comercio tenemos el turismo, es decir, el movimiento de personas. Entonces, puede ser por migración. En República Dominicana no recibe gran migración rusa, tampoco Rusia recibe gran migración dominicana. Ucrania exactamente igual, no hay un volumen migratorio en ninguno. Significativo. No, entre Rusia y Ucrania sí. Pero no entre nosotros República Dominicana y Ucrania, Rusia y Ucrania, perdón, Dominicana y Rusia. El otro elemento importante es la inversión. Tampoco hay grandes programas de inversión, ni proyectos de inversión, ni grandes empresas rusas instaladas en República Dominicana, ni de Ucrania en República Dominicana, ni de República Dominicana en Ucrania, ni de Rusia. Y el otro tema importante es el tema de las finanzas internacionales. Y tampoco hay grandes flujos financieros entre República Dominicana y Ucrania, y República Dominicana y Rusia y viceversa. Por lo tanto, los principales mecanismos de transmisión de la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania en este momento, son, primero, el tema del comercio. Pero en el comercio, porque República Dominicana en 7 años, según las estimaciones que ha hecho la Unidad de Inteligencia Pro-Dominicana, durante 7 años el intercambio consolidado entre ambos países ha sido 1.138.7 millones de dólares. Pero fíjate que la mayoría son importaciones desde Rusia y fundamentalmente de Ucrania. Y de Ucrania en el último año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque importamos acero para fabricar aquí varillas, palanquillas que se consumen en el mercado local o que también se reexporta a otros mercados como Haití y Centroamérica. Es decir, la gran acería nuestra importa acero de Ucrania. Ahora, ¿qué exportamos nosotros a ellos? Una cantidad relativamente menor. Nosotros exportamos 2.7 millones de dólares. Es decir, las exportaciones de República Dominicana hacia esos mercados es relativamente muy baja. ¿Y qué exportamos? Fundamentalmente ron y tabaco. Y República Dominicana es el segundo exportador de ron a Rusia. Ahora no son volúmenes muy significativos. Quiere decir que sí podría haber un impacto en los precios locales de productos derivados, donde se utilizan estas materias primas, sobre todo en el acero,
impacta lógicamente en los precios, a menos que pueda sustituirse rápidamente el suplidor que se tenía desde Ucrania en los últimos 2 años. Entonces aquí sí hay un impacto significativo. El otro impacto es el impacto en el turismo. República Dominicana de Ucrania, fundamentalmente de Ucrania. De Rusia. De Rusia, sí. Rusia es el mayor volumen de turistas que nosotros recibimos. Esto, para el año 2021, recibimos unos 183.700 turistas de Rusia y de Ucrania unos 85.912, es decir, unos 270.000 turistas rusos y ucranianos vinieron a República Dominicana, y esto generaron ingresos en torno a unos 404 millones de dólares el pasado año. Por lo tanto, ahí sí hay un impacto muy significativo. Digamos que el turismo buscaba, cuando lo vemos en términos de contabilidad del comercio exterior, no equilibraba en su totalidad la balanza comercial, ni de pagos, ni de servicios de República Dominicana, ni con Rusia, ni con Ucrania, pero sí mejoraba la relación de intercambio. Eso, por supuesto, que en este momento se interrumpe. Lo que hemos visto es los turistas ucranianos, fundamentalmente ucranianos, varados en República Dominicana, y que República Dominicana ha tenido que darle protección y buscar todo el apoyo logístico para que pudiesen retornar a su país. En menor medida de Rusia, pero fundamentalmente sí de Ucrania. Por lo tanto, el impacto para República Dominicana es dimensionable desde el punto de vista económico. Ahora, el tema de la preocupación de una crisis como la que vive Europa del Este, y esto aquí siempre habrá una discusión si son europeos o no son europeos, si son euroasiáticos, si no son euroasiáticos. Qué buen término, dimensionable. Sí, o sea, claro, en términos de números tú lo puedes dimensionar, pero hay otra parte que es la parte humana. Por supuesto que podemos seguir hablando de grandes números y que afectan a República Dominicana de manera indirecta. Te estoy hablando del impacto directo. El impacto indirecto, por ejemplo, el precio de los combustibles, el precio del petróleo. Bueno, pero esto también es difícil para los economistas determinar cuál va a ser el precio del petróleo a futuro. Es decir, los economistas no nos entrenan para leer ni las cartas, ni nos entrenan para leer una bola de cristal. No somos adivinos. Me sorprende a veces muchos economistas cuando dicen cuándo va a ser cuando pronostican el tipo de cambio el próximo mes o el próximo año, o el precio del petróleo o el precio de algún commodity. Algo que nos enseña... que tú te preguntas, bueno, ¿qué sabe él que yo no sé? Eso es economía ficción, por lo regular. Sí. Los economistas podemos ver qué pasó y podemos intentar en el muy corto plazo prever una tendencia en función del pasado, pero no leemos el futuro. Sí. Ahora, te digo esto porque ha habido muchos pronósticos muy negativos sobre el precio del crudo, del petróleo, y lo que hemos visto es un petróleo que va como si fuese, se mantiene al alza, pero tiene movimientos muy bruscos como si fuese un electrocardiograma. Por lo tanto, no es posible establecer exactamente cuál es el precio futuro. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones relacionadas con el petróleo son decisiones políticas, y como toda decisión política, es una decisión humana. Humana menos automática que el mercado, por ejemplo, de hamburguesas, o el mercado que es mucho más competitivo, o el mercado incluso de carros, que es un gran oligopolio a nivel global, cada vez mucho más, cada vez menos empresas y grupos más grandes conglomerados, pero aún así tú puedes tener una tendencia de precios mucho más, digamos, predecible en términos relativos que lo que puede ser en el caso de los combustibles. En unos 120 años de registro de los precios de los combustibles a nivel global, ningún economista nunca ha acertado. Entonces, que esto de los precios, lo que tú puedes es prever una tendencia, tener acciones precautorias, medidas precautorias. Dejen eso, mensaje a los economistas. No, lo que se hacen los analistas de esos mercados, que no necesariamente son economistas, son especialistas. Luego que tú estudias economía, te haces especialista en un tema, muchas veces eres más generalista, pero lo que se toman son bandas de referencia, es decir, yo estimo que es de seguir una tendencia tal, la referencia puede ser tal, pero
Por ejemplo, prever la entrada nuevamente de Venezuela en un periodo de X de tiempo al mercado global de suministro de petróleo de manera significativa, tomando en cuenta que Venezuela tiene una de las principales reservas globales, te va a modificar la oferta de petróleo. Por lo tanto, aquí el tema de la duración del conflicto es importante, porque lo que hemos visto aquí, y estos números son una fotografía, pero esta fotografía es de un instante, pero la vida es dinámica. Y por lo tanto va a depender mucho de otros factores como la propia duración de ese conflicto. Los precios no solo de los combustibles, sino el precio de la energía en sentido general. Alemania depende en torno al 40% del gas de Rusia. Yo pensaba que era más. No es poco. No es poco. No, no es poco. Estamos hablando de una economía no poco, como la alemana. Pero viendo el comportamiento de los alemanes. No solo estamos hablando de gas. Porque también sin incluir el petróleo. Sí, el petróleo. Exacto. Entonces, también, exacto, otros combustibles. Claro, sí. Y otros derivados. Entonces es un tema muy serio, ¿no? El tema además de que para es Europa, vital, ¿no? el calentamiento para la época de frío, pero además también para cocer sus alimentos, todo eso se utiliza en la vida diaria. Y finalmente, en esta intervención que he tenido, el Plan Marshall. El Plan Marshall, muy rapidito, fue un programa que diseñó Estados Unidos, se le dio el nombre del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, el general Marshall, y que fue quien hizo la presentación del programa y luego ese programa adopta ese nombre. El Plan Marshall fue un programa de ayuda muy significativo, ayuda entre comillas, era comercio y inversión, siempre, fundamentalmente. Siempre. Claro. Pero fíjate, el Plan Marshall se basa en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y me voy un poquito más lejos, porque la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial son consecuencias directas de una guerra que tenemos muy olvidada, pero que es muy significativa para la composición del tablero de ajedrez europeo y luego global, que fue la guerra franco-prusiana. Es decir, sin la guerra franco-prusiana probablemente no tenemos una explicación muy amplia de lo que fue la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la Segunda. Una fue casi consecuencia de la otra, fue una secuencia. Es decir, la guerra franco-prusiana de 1870 termina realmente en 1945. Fue un periodo muy largo de conflictos y además de conflictos que se manifestaban no solo desde el punto de vista del enfrentamiento bélico, sino desde el punto de vista de la conformación de los espacios económicos. Exacto. Y sobre todo en un ámbito que también se deja a veces un poco de lado para los no economistas, que es el tema monetario, que está muy relacionado con el comercio, el sistema patronoro, todo esto estaba interactuando simultáneamente y es lo que nos produce consecuencias que nos lleva a esa Primera Guerra Mundial tan terrible, a esa Segunda Guerra Mundial tan terrible. Y un periodo relativamente de paz largo, con excepción de la guerra en los Balcanes, por lo menos estoy hablando de paz en lo que es el continente europeo, ¿no? Con excepción de la guerra en los Balcanes, la guerra de Yugoslavia y de otras pequeñas repúblicas, que fue bastante sangrienta y tuvo una intervención en Estados Unidos, porque la OTAN también se quedó bastante frisada, ¿no? La OTAN no se mueve hasta que Estados Unidos no respira. Creo que estos son temas que están sobre la mesa que podemos, más que debatir aquí, un poco intercambiar, ¿no? Bien, señores, vamos a la primera pausa y luego volveremos con las preguntas de Juan Manuel Peña a estas dos figuras importantes para mí y para todos nosotros, que vamos a más o menos dilucidar animosamente los destinos de Ucrania y de Rusia a la luz de la historia. Luis González y Guarocuya Félix están aquí y Bao continúa. Eso está grabado ahí. Sí. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Cómo está el negocio? Echando para adelante. ¿Cómo está Sapphire? Sapphire. Diablo, coño. El Danilo. El hombre de otra cosa. Yo me lo puse pensando en Guarocuya. Guarocuya no había visto. Sí, no, yo tampoco. No. Está buenísimo. Voy a comprar mi camisa de eso. Sí, eso es Yarul. Soy Yarul. El caricaturista, sí. Pero muy bueno. Toma la entrevista.
Bueno, no, integrándome, de nuevo, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por su participación. Tienes tiempo, estamos aquí hasta las 4:30 de la tarde. Fantástico, muy bien, muy bien. No, no, y esto es un tema que da para mucho. Sí. Yo creo que es interesante que hablemos un poquitico sobre los protagonistas que están en este conflicto. Putin, Zelensky. Interesante ver del lado de Putin cómo ha ido desarrollándose como cada vez más autocrático. Pero es interesante que tú nos aportes un poquitico de ese background de Putin. Y después entonces hablemos un poquitico de Zelensky. Y lo que ha sido una sorpresa, que yo me imagino que hasta para el mismo Putin ha sido una sorpresa, de cómo Zelensky ha asumido un liderazgo que creo que ni él mismo se lo esperaba. Bien, gracias. Sí, yo creo que esos son dos protagonistas importantes. Aunque Zelensky, Volodymyr Zelensky, es reciente en este proceso, pero, sí, pero es el que está ahí, el protagonista, claro, que tú señales, que estamos viendo todos los días, asumiendo un liderazgo coyuntural y ahí es que se conocen los líderes. Quizás en la crisis, en la gran crisis. Quizás se está descubriendo ese líder que un poco de manera despectiva dicen que era un cómico, pero no era un cómico cualquiera. Ustedes que conocen, y tú, Rubén, él era un director con mucho talento de cine. Escribe una obra, Servir al Pueblo, es el protagonista de ella y se convierte, una sátira de la política de Ucrania, se convierte en un bestseller. Todo el mundo la veía No, te voy a decir algo, lo más interesante todavía. Sí. Zelensky viene de la parte oriental de Ucrania, su lengua materna es ruso, es de origen judío, y hace una sátira, hace un programa, que es este programa El Servidor del Pueblo, donde él se convierte hace el papel de un presidente en Ucrania. Pero es más, una de las cosas que él hace en el programa... Ahora me cae mejor. Es que, oye, me cae súper bien ahora. Dice, yo soy presidente de Ucrania, yo tengo que aprender ucraniano. Sí. Pero el programa es en ruso y es un éxito no solamente en Ucrania, es un éxito en Rusia. En Rusia también. En Rusia es hiper conocido Zelensky como entertainer, como actor. Entonces, cuando se da la situación que de repente la ficción se convierte en realidad. Sí, porque él plantea, incluso con el mismo nombre, el partido que él formó tiene el título de Servir al Pueblo, y presenta su candidatura en un momento en que quizás está de chance se estaba repostulando. No, de chance. Es real. No, y además pienso que había una... Yo pienso que el programa obedece... de chance me refiero a sin expectativa de ganar. No, tampoco. No, porque tampoco, es que él tenía un apoyo, unos números, unas mediciones que ya le estaban diciendo que podía incluso mi hipótesis es que el programa es parte de esa estrategia. Ajá. No es casual. Es decir, eso establece la narrativa mediática que tú estabas hablando al principio. No es casual, yo creo que eso le da, yo no sabía nada de eso. El grupo económico o el principal apoyo económico que apoya a Zelensky ya había tenido mucha incidencia en la política en Ucrania y además era parte de la crisis política generada en Ucrania, por lo tanto... Pero también se da el caso de que al ser un candidato no tradicional, que maneja muy bien los medios, digamos, que hasta uno se recuerda de Ronald Reagan, que era un tremendo comunicador, que tuvo un entrenamiento como actor, de repente Zelensky... Entrenamiento que no aprovechó. Que aprovechó muchísimo. Yo creo que sí. Que aprovechó muchísimo. Que a mí no me simpatice las políticas económicas de Ronald Reagan, las políticas sociales de Ronald Reagan, no desmerita que Ronald Reagan sigue siendo uno de los presidentes más populares. Bueno, y de hecho se le conocía como The Great Communicator. A lo que me refiero es que él no era buen actor. Pero fue mucho mejor. Fue mejor actuando como presidente que actuando. Ese es el papel de su vida. Exactamente. Pero fíjate que no hay una brecha muy amplia entre la actuación y la participación política. Entonces, o sea, un político que tiene que exponerse al hay teatro público, todo el tiempo en política. Está en un escenario permanente. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que él tiene como candidato empieza a ser
una campaña diferente, usando los medios de las redes sociales, usando videos de selfies, usando otras cosas que no eran lo que típicamente un candidato político hacía. Entonces, con eso logra ganar la presidencia. Lo que yo veo interesante también es que es donde yo creo que el mismo Putin lo subestimó quizás. Quizás Putin dijo, yo voy a amenazar que voy a entrar a Ucrania, este se va a mandar a huir. Y una de las frases que se convirtió más famosas de este conflicto es cuando Zelensky le dice a los americanos, mira, a mí no me interesa que tú mandes una bola. Yo no quiero que tú me mandes municiones y artillería. Y el otro día, hace una semana, fue al Palacio Presidencial y dijo, aquí estoy en el Palacio Presidencial en la calle tal. Estoy aquí. Y de repente le ha causado una situación a Putin donde si lo mata, tiene un mártir que va a unir mucho más aún Ucrania. Se le va a hacer mucho más difícil el tema. Entonces, a través de su acción, él le ha dado un liderazgo a Zelensky. Quizás Zelensky no tenía todavía ganado, quizás dentro de Ucrania hasta cierto punto, pero a nivel internacional que ahora lo está logrando. Bueno, la crisis genera este tipo de liderazgo. Obviamente. Las circunstancias, pero además el apoyo, porque es que una cosa es que no está la OTAN, que no está de manera formal y directa las tropas estadounidenses, pero ustedes saben muy bien que por eso es, porque toda acción tiene su reacción. ¿Por qué toma la decisión Putin el 22 de febrero de reconocer a Donetsk y Lugansk? Porque pudo haberlo hecho en el 2014. Ellos se autoproclamaron en el 2014 independientes y Crimea, como ya señalamos en el primer segmento, plantea su referéndum y se adhiere. ¿Por qué no reconoce Putin en ese momento? Porque entendía que tenía que dejar abierta una posibilidad a un diálogo y precisamente se produce en el mismo 2014 de septiembre los acuerdos de Minsk, la capital de Bielorrusia, 12 puntos, entre ellos que Donetsk y Lugansk ya no aspiraran a ser independientes, ni siquiera adherirse a Rusia, sino que siguieran siendo de Ucrania, pero una autonomía, como es Cataluña en España, y como China tiene, por ejemplo, 5 autonomías, el mundo entero, el concepto de autonomía se maneja muy bien. O sea, por ese lado ya estaba cediendo esa parte. Claro, todos tenían que ceder alguna. Crimea, naturalmente, en esos acuerdos no entraban. Crimea ya era parte de la Federación de Rusia. Entonces yo creo que, porque la pregunta fue sobre respecto a los dos personajes, yo creo que Volodymyr Zelensky entonces lo que está haciendo es, en esta oportunidad, con las circunstancias, planteando esa fortaleza de un líder que no se conocía porque siente que tiene un apoyo y de hecho lo tiene. Lo tiene. O sea, en todo este tiempo, las armas, por eso es que Putin toma la decisión. Todo este tiempo se estaba llenando de armas de Occidente. Unas vendidas, porque ustedes saben que no todo es como usted decía, Rubén, y creo que Guarocuya también, con esas políticas de asistencialismo, de cooperación, nunca totalmente que vamos a donar 350 millones porque ya han hecho otro negocio. Él ha tenido que comprar armas de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, en todo este tiempo. Entonces, con ese apoyo, más lo que usted señala, de que él no quiere que necesariamente, porque sabe lo que significa el inicio de una posible guerra nuclear, pero que lo apoyen por ahí. Por eso es que estamos frente a un Volodymyr Zelensky que tiene esa actitud. Yo creo que a él le plantearon el día 25, al día siguiente, le plantearon la posibilidad de un primer diálogo, de hablar directamente con él. Un poco iba a ceder y luego como que cambió la tonalidad, porque quizás él para mí es un instrumento de Occidente ahí en eso. Eso sucede mucho en la política internacional. Tiene el apoyo de Occidente ahí para la OTAN mantener su posición, porque todo se resuelve, es mi humildísimo punto de vista, si se sientan y la OTAN le garantiza a Rusia, la Federación de Rusia, la no expansión más y por lo tanto la seguridad. Una pregunta, ¿ustedes entienden que Rusia terminará ocupando Ucrania en su totalidad o que puede revertirse esa ocupación rusa sobre Ucrania? Yo creo que la intención es ocuparla porque no tiene sentido. Ya Rusia tiene lo que le interesa
en Ucrania, que es la garantía de su puerto en Sebastopol con la adhesión en el 2014 de Crimea. No tiene ese interés de ocuparla y quedarse. Por eso yo no utilizo la palabra ocupación. No se está produciendo una ocupación. La definición, pues bueno, todo es semántico y de interpretación. Lo que es una escalada militar de desmilitarización, porque realmente está muy militarizado, o sea, le estaban llenando de armas ahí a las puertas de Rusia. De Rusia. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, ese es otro concepto. Bueno, Rubén, aquí parece que tenemos opiniones encontradas. Vamos a escuchar aquí. Yo te voy a decir, hay que verlo de esta manera. Primero, Putin. Yo no tengo ninguna opinión. Yo estoy tratando aquí de sacar las diferentes opiniones, ¿no? ¿Qué es la motivación de Putin? Vamos a ver un poquitico algunas cosas que yo he escuchado de diferentes analistas, Fiona Hill, por ejemplo, y varias personas que han hablado sobre el tema de Putin. Por un lado dicen, Putin está buscando rehacer un imperio ruso. Y él ve, por ejemplo, a Caterina y dice, bueno, Caterina anexó a Crimea en su momento, bueno, pues está anexando a Crimea. Está viendo otros ejemplos de historia que también está buscando que recrear esa mano fuerte o crear ese imperio ruso de nuevo. De hecho, hablando con alguien este fin de semana, yo cometí lo que llaman un Freudian slip, que es cuando uno dice algo que no es lo que tú estás diciendo, pero es lo que estás pensando. Y hablando con alguien, diciéndole de Putin y me salió Stalin. Condoleezza Rice sabe de eso. Sí, un desliz freudiano. Un desliz freudiano. En castellano, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí, es cierto, cuando Putin asume el mandato en Rusia en el 2000, está asumiendo un país que está débil recientemente de lo que era haber sido una superpotencia. Tiene que haber tragado el que se haya expandido la OTAN, primero con los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, luego con las 3 repúblicas bálticas que están en frontera de Rusia, y ya su último last draw, la línea en la arena fue, estas aperturas a que se agregara a Ucrania y a Georgia en el 2008. Y ahí mismo, poco después, lo que respondió fue ingresando o invadiendo Georgia, y todo lo que se hizo después, más adelante con Ucrania, que como tenía un líder ahí en Ucrania que podía controlar, pues entonces tenía eso manejado. Pero hay presión, se ve presión, por ejemplo, Bielorrusia es totalmente un aliado de Rusia, y lo que es Azerbaiyán y Kazajstán, él ha buscado forma de que se sigan alineando a él, por ese lado, que está bien, es natural, es una estratega. Ahora, Juan Manuel, vuelvo a la pregunta inicial. Un segundito. Pero, con respecto a la OTAN, el otro tema es, bueno, Putin no está buscando crear un imperio, Putin está defendiendo sus intereses geopolíticos de que no se le acerque más este enemigo que es la OTAN. Y eso llevaría a una ocupación de Ucrania por parte de Rusia. Es decir, esta guerra, la pregunta en buen dominicano, ¿esta guerra la gana Rusia, la gana Ucrania? ¿Qué ustedes pueden ver? Le conviene a Putin meterse de lleno a tratar de ocupar Ucrania por completo? Yo creo que no. De hecho, hay un video muy interesante de un profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago, John Schmersmeyer se llama, en el 2014, del 2014, donde él decía, señores, Ucrania tiene que ser un estado buffer, un estado de amortiguador, neutro. Porque él decía, si uno visualiza lo que es Europa y cómo se compone, cómo se ha visto la historia de Europa, hay Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia. Ese corredor tiene que estar, digamos que ahí es donde se suscitan los conflictos más grandes. Y como dijo bien Guarcuya hace un tiempo atrás, que desde la guerra franco-prusiana tenemos este tema que todavía tenemos situaciones con esto. Entonces, sí o sí, lo ideal sería una solución donde Ucrania, lo que es la parte rusa,
que de hecho se anexó cuando Nikita Khrushchev era el premier en Rusia, que Nikita Khrushchev era de Ucrania, y le anexó esa parte, algunas de esas partes, Crimea y eso. En el 54 la pasó. En el 54, como un premio por el aniversario de no me acuerdo qué tema de Ucrania. Entonces, lo ideal sería lo que es ruso y demográficamente ruso, bueno, pues si lo que quieren esa gente es ser parte de Rusia, sean parte de Rusia. Y lo que son ucranianos que tienden a ser más occidentales, quédense como una nación independiente, pero comprométanse a que Es decir, la OTAN no pueden ser tú entiendes miembros de que la OTAN. Ucrania debería ser lo que Portugal y Bélgica es a Inglaterra, es lo que Ucrania debería ser a Rusia. Es decir, esos estados de amortiguamiento Sí. desde el punto de vista de la línea fronteriza, es decir, de que un ataque no sea tan directo, tengo la obligación de pasar por ese territorio antes de llegar a la, Más que nada digamos, al porque, corazón claro, más que nada porque Rusia, del país, ¿no? Para Rusia estratégicamente es muy importante Ucrania. Para Estados Unidos no lo es tanto. Entonces, si queremos tener a Rusia tranquila, vamos a buscar que este país sencillamente sea neutral, en términos que no se vea como una agresión a Rusia y pueda coexistir y puedan convivir lo que son realmente ucranianos con los vecinos rusos, ya sea como se termine componiendo el Estado ruso. Bueno, yo creo, y con respecto a mi posición con respecto a Putin, eso es parte de lo que tú señalaste, de lo que se dice, pero eso, reitero, se dice también que Erdogan quiere recomponer el Imperio Otomano, tomar toda... O sea, yo no creo en eso, o sea, esos son liderazgos fuertes, diferentes, y el concepto, incluso yo soy politólogo, esa es mi primera carrera, el concepto de democracia, cuando me interesa el país es democrático, cuando no, por ejemplo, Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos, por ahí gobierna una familia, ahí no hay el demos kratos en el concepto, Sí, claro. En el concepto occidental, pero quizás lo hay en la esencia, por eso yo siempre menciono, los griegos crean la democracia, el demos kratos, poder del pueblo. Si el pueblo de una u otra manera es quien gobierna, se expresa y puede transferir sus ideas a la élite que toma las grandes decisiones, entonces hay una democracia, aunque no se elijan cada 4 años. Eso es un tema que, bueno, delicado. y es muy delicado. Entonces, para mí, por ejemplo, el llamado autócrata, y si tú revisas ahora una medición, tú vas ahora desde la República Dominicana, es una medición seria internamente en Rusia, Putin tiene una aceptación de un 70-80% de su pueblo en todas las áreas. ¿Para qué podríamos entonces esperar Entonces, de este conflicto? si se convoca unas elecciones, Putin va a ganar porque tiene esa aceptación de su pueblo. Y son elecciones cada cierto tiempo con el mismo concepto. Pero ¿qué podríamos electoral. esperar entonces de este conflicto? Es decir, que haya que Rusia, Putin, termine de estabilizar digamos, militarmente la relación con Ucrania, con esta intervención. A final de cuentas, hay una intervención militar. Pero, fíjate... Habrá una recomposición política Sí. en Ucrania, un potencial gobierno que sea mucho más neutral frente a Rusia y que no aspire a ser miembro de la OTAN. ¿Cuáles son estas líneas que podríamos tener? Tomando en cuenta esa vinculación tan estrecha históricamente que ha tenido Ucrania y Rusia. Claro. Desde la cultura, la historia, la música, por ejemplo, aquí hay... Tan estrecha y dramática, ¿eh? No, sí, hay una de las canciones más famosas rusas la escribió un ucraniano. Exacto. Ojos negros. Que no sé si Chichorne. no sé si aquí se permite poner sí, luego no, Chichorne. sí, Además, una versión de Louis Armstrong. O Chichorne, Que vamos a creo ver. la podemos Agregar. poner. Entonces, terminamos este segmento y venimos con Exacto. Chichorne, ¿no? Claro. ¿Te parece Claro. bien? Parece Tú ibas a buenísimo. decir algo. Una de las cosas que a Putin le afectó fuertemente fue haber visto cómo se desarrolló la primavera árabe. De hecho, parte de la razón por la cual Putin estaba haciendo tanto esfuerzo en que no ganara Hillary Clinton es porque veía en ese aspecto, en eso que pasó, cuando él vio por ejemplo como a Gaddafi, como a Mubarak, y todos esos fueron tirados de su mandato, él decía, eso puede pasarme aquí en un futuro, si yo no me protejo y no me cuido, si yo no mantengo algún tema autocrático. Y de hecho, parte de la motivación de Putin haber enviado sus tropas a Siria para mantener el mandato de Assad era
en parte eso, evitar que también cayera otro líder más ahí y asegurar esa las dos parte. bases también que tiene en esa zona. Tiene una base aérea y tiene también un puerto de Tartus. Claro, Son vitales para claro. Ahora, Luis, tú dijiste una cosa que a mí me pareció muy importante y que resonó en mí, porque entre las conversaciones en la zona colonial con los especialistas zona No, coloniales, en la zona no. Di específicamente dónde. en el Parque Duarte. ¿Y dónde? Sí, porque Sí, la zona dando colonial no sé si No, se da pero es que- detalle. pero ven acá, Sí. tranquilo, tú quieres que sepa. Es donde llora. Ah, donde Yura, porque no es lo mismo decir la zona colonial que hay en la esquinita de Qué Yura. vaina. Como este hombre pone en Entre el evidencia. esta- Como entre este el hombre esta- pone en Evidencia, evidencia. Claro. para que el Claro. mundo Eso es para sepa. ampliar la peña. Eso es para ampliar la peña. Entonces venimos Rubén. con la pregunta Sí. No. y luego venimos a con mí ojos negros. Me estaba diciendo una persona que decía ser ruso, que tenía un acento extranjero, que tenía, pero aquí en el país, allá sí, en el lugar aquel. sí, allá donde Yura. Donde Yura. Me decía que los Los rusos, nombres rusos, Yura. que los rusos están acostumbrados a ser dominados y que se sienten contentos con eso. ¿Cómo es eso? Pues no tiene sentido. Sí, eso Venimos con la respuesta y el análisis yo creo que más de gobiernos autoritarios, no sistemas democráticos al estilo occidental. Sí. Y entonces venimos luego de Ojos Negros, que es una canción escrita por un compositor ucraniano, pero es la canción rusa probablemente más conocida, en una versión de Louis Armstrong. Regresamos aquí en Bao Radio con la presencia espectacular de Luis González y Guarocuya Fénix, hablando sobre la crisis y el conflicto Ucrania y Rusia. Rubén nos estuvo diciendo un comentario que le había hecho a alguien de Rusia, que dice que los rusos les gusta sentirse dominados. Sí. ¿Qué tú respondes a eso, Luis? No, no creo, porque depende de cuál ha sido El contexto de esa contexto conversación. de esa conversación, pero no creo en el sentido de dominado por otra potencia ni hablar. Eso No, eso ni concebirlo. Si él lo que quiso decir es que le gusta un gobierno duro, Si son gobiernos fuertes, autoritario. fuerte, autoritario, si eso es parte de su ADN y su esencia, y él, según lo que dijo Rubén, es un ruso y lo está diciendo, pues entonces habría que... Pero mi punto de vista es que no creo en eso. Claro, desde el punto de vista interno, Rusia viene de ser, la época de los Romanov termina con la Revolución Rusa, luego viene la época de la Unión Soviética con líderes muy fuertes y que tenían unas características, y luego llega Putin. A ver, yo con Medvedev, que más o menos gobernó. quiero interpretar que no es un sistema sistema democrático al estilo norteamericano ni al Exacto, estilo claro, Europa occidental. occidental, Exacto. pero sí hay un tipo de participación en la forma de escoger el liderazgo que incluso se mantuvo. No, y existe un parlamento, está la Duma, está... No, y claro, Sí, pero a ver, vamos a digamos- la realidad. No, digamos que hay un tipo de estructura de poder que En- permite espacios En para teoría, escoger. pero la realidad es que todos los candidatos de cierta importancia que le puedan hacer algún tipo de enfrentamiento a Putin, de una forma u otra. Pero yo no me refiero están solo a afectados. Putin, me refiero del punto de vista histórico, es decir, los soviéticos, después Sí. de los Romanov, que fue una autocracia absoluta, más que una autocracia, era una autoteocracia prácticamente, Sí, donde sí. todavía el zar seguía siendo Claro. Dios. Digamos que la Unión Soviética lo que sustituye es al zar por el secretario general del Partido Comunista y Así presidente es. del Consejo de Ministros. La realidad Pero es, no dejó de tener algunos espacios de participación, si tú quieres, asemejable, comparable a ese interregno que se dio entre la caída del zarismo y la Revolución Rusa, con esa pequeña, la proclamación Sí, pero- de la pero la- República. pero la realidad- Popular, ese es un tema Sí. incluso para otro programa, porque de verdad Sí. es muy interesante, porque se maneja mucho el tema de quién es Pero democrático Sí, pero- y quién no, pero- es communista. Y que, por ejemplo, a Putin le han dicho comunista y él no es comunista. O sea, esa no es la esencia del régimen de Putin. pero a final de cuentas, No, lo que sí... Más yo allá de la interpreto- ideología, yo es que es un yo sistema interpreto- autoritario, Sí. vertical y Eso es lo que yo centralizado. interpreto del comentario que hacía Rubén de Sí. este ruso que le dijo eso. O sea, Claro. Rusia no conoce lo que es Nunca- la nunca democracia en la como historia. nosotros Nunca. la conocemos del lado occidental. No conoce lo que es tener elecciones cada 4 años, alternabilidad en el gobierno. No, lo que tienen es, han tenido a Putin con más de 20 años gobernando
han tenido a Yeltsin, que fue, digamos, que un experimento en ese sentido, en esa transición, y fuera de eso ha sido Unión Soviética, y fuera de eso ha sido todos los zares que tuvieron antes de él. Entonces, yo creo que sí, yo sí veo que aparentemente los rusos, porque no conocen algo diferente, se sienten cómodos siendo dentro de un gobierno autoritario. Yo quería pasar ahora a un tema que entiendo que es de mucha área de expertise tuyo, Luis, y es un tema que ha sido importante en esta situación que estamos viendo con Rusia, y es la mano de China en todo esto. La posición. Más que la posición es cómo China está interactuando y cómo, por ejemplo, hemos visto, es interesante ver que primero las relaciones sino-soviéticas tuvieron una evolución negativa que hasta en el 69 se dio en un conflicto, donde se dio el famoso Sino-Soviet Split, que tuvieron ahí conflictos en la frontera. Y luego la visita del presidente Nixon a China. A China, y también el Nixon haber dicho en el 70, si ustedes usan armas nucleares, pues entonces nosotros tendremos que responder igual para defender a China en ese sentido. Pero cómo después de eso se ha ido acercando China y Rusia. Obviamente tienen intereses en común de que ambos quieren mantener un sistema o un manejo autoritario en los dos países. Entonces tienen eso en común, tienen en común el buscar debilitar la incidencia de Estados Unidos o la potencia de Estados Unidos en cada uno de estos dos países. Y lo que vimos más recientemente fue que en febrero, justo antes de las Olimpiadas, cuando se hace este encuentro, donde cada vez más ha habido mucho más encuentros, más de 38 encuentros que han tenido entre Putin y la dirección china, que en la última que estuvieron en febrero, hablaron de que tenían una relación que no tenía límites. Entonces, que de hecho dicen que el mismo Putin, el mismo Xi Jinping, sabiendo lo que venía, dijo, por favor, no hagas nada hasta que concluya las Olimpiadas que tenemos acá. Sí, pero eso también es especulación. Eso en ningún momento se ha demostrado que eso fue así. Por eso es que estamos hablando, aquí hay mucha información y desinformación y especulación, e incluso lo que yo entiendo por mi razonamiento, hasta por la lógica que debió ser. Lo que sí es, yo comencé citando a Bertrand Russell cuando no había llegado, los hechos. Los hechos, tú lo señalaste, una relación que viene entre China y Rusia muy estratégica en todos los sentidos. No necesariamente porque eso es parte también de la narrativa occidental, que con la definición de que yo tengo la democracia y más nada, el que no tenga esto entonces no existe. Es como si yo soy cristiano y de hecho yo tengo mi afinidad religiosa cristiana, entonces todos los demás, incluyendo los musulmanes, que casi la misma población de cristianos y eso es lo que te quiere decir, Luis, que los hechos y la verdad está en todos lados. Quiere decir, no hay ni unos únicos hechos, ni una única verdad, depende mucho exactamente. del punto de vista de quien lo exponga, ¿no? En esta parte, el tema de China, yo creo que tiene una relación estratégica importante, incluso un intercambio comercial que crece cada día más, un intercambio de apoyo y cooperación conjunta. Han creado la Asociación de Cooperación de Shanghái en el año 2001, donde China y Rusia, conjuntamente con los países de Asia Central, todos los están, Kazajstán, todos los que están ahí, incluso tiene observadores a India y otros países. Muchos lo señalan como una institución de defensa colectiva, pero nunca se manejan los temas de defensa, sino de cooperación. Entonces, ante esa realidad de esa relación entre ellos, que tienen sus conflictos, incluso hay algunos conflictos territoriales todavía que están ahí latentes, como lo hay con India, entonces, pero han visto la posibilidad de plantearse una nueva forma, plantear un mundo donde no solamente haya uno que trace las pautas, todos tenemos el mismo derecho. Por eso los discursos de Xi Jinping son el multilateralismo, la construcción de un destino compartido para la humanidad, plantea lo de la franja y la ruta para conectar el planeta. No le está diciendo que eso es solo la nueva ruta de la seda. No le está diciendo que solamente, no está dejando a nadie afuera, está incluso invitando a Estados Unidos. Hay otros países de Europa, ya son muchos países de Europa que son parte. De aquí de América Latina, en el año 2018, el canciller Wang Yi
en la reunión China-CELAC planteó también unos proyectos importantes, se han adherido unos 20 países de la región a la iniciativa de la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda. Entonces, volviendo a la pregunta original, es que tienen una visión diferente quizás, incluso con los temas, y en ese tema Guarocuya planteó algo en principio, los temas internacionales, tú eres también, manejas esos temas, el tema de SWIFT, del papel del dólar, todo eso, esos países lo han venido cuando se reunían como grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y luego agregaron a Sudáfrica, se plantearon el tema de la menos dependencia del dólar, eso no es nuevo. Entonces, todos esos elementos hay que verlos como plantearse una nueva era, un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, y ahí inserto incluso, y es bueno que lo citemos y que la gente que nos escucha pueda buscar la opinión de Kissinger con respecto a este tema. Así es. Sí. Kissinger le da una idea, y es un hombre de Estados Unidos, pero da una idea interesante que yo creo que todos deberíamos ver. Y finalmente, con respecto a China, yo creo que China ha tenido una posición en este momento sensata, tomó una decisión, no sancionar a Rusia, es una decisión. La decisión de abstenerse es una decisión. Pero no solamente Guarocuya se abstuvo China en las dos resoluciones en el Consejo de Seguridad, sino que también India lo hizo. Que salió, pasó desapercibido, pero India se abstuvo también, y Bolsonaro, aunque en la Asamblea General, porque hubo, que no es vinculante, pero hubo votaron a favor, pero con la sanción ha dicho que no va a sancionar también. O sea, estamos hablando que el grupo BRICS, los grandes países, de lo que habló Jim O'Neill, que iban a ser potencia para el 2050, pero de hecho van creciendo, todos están en la misma línea, no apoyan, porque no es un apoyo directo a Rusia y a la escalada militar. Ninguno ha dicho que está de acuerdo con eso. Todo ciudadano del mundo entiende que eso debe parar ya, porque están muriendo seres humanos, porque no conviene, la economía está siendo afectada en el mundo entero, pero también hay que buscar una solución, y es lo que ha planteado China en todos los escenarios, en todas las veces que ha hablado, incluso en el foro reciente que hubo en Turquía, en Antalya hay un foro donde se reunieron tanto lo de Ucrania como Rusia, y China ahí también planteó: vamos a tomar el diálogo, vamos a retomar el tema, las negociaciones. Y OTAN tiene que jugar un papel importante, y Estados Unidos en eso. Creo, Rubén, que va a quedar un tema muy importante, el papel de Estados Unidos y de la OTAN. Claro. Fíjate que es un conflicto tan multidimensional que solo analizar el rol de China en este conflicto nos lleva necesariamente a analizar entonces cuál es el rol de Estados Unidos en este conflicto. Yo creo que no nos va a dar tiempo. Sería bueno verlo en otro programa. En otro programa, pero sí que bien, es un tema, ¿no? Eso lo dijeron ustedes. Yo lo voy a coordinar como es debido. Entonces, nada. Para enfocarnos en esos puntos, como señaló. Sí, porque fíjate que tú has mencionado, y cuando hablamos de la OTAN, y esto es bueno para los dominicanos, pero para los latinoamericanos, y para el resto del mundo, porque además estamos en Bao Radio, que es tenemos el mundo, ¿no? Ahora como escucha. Es probable que no escucho. El mundo al instante. Y este sí es el mundo al instante. Mira, esto es bueno, tómalo el mundo al instante. Sí, a ver si no está registrado el nombre. Pero yo estoy seguro que en Ucrania y en Rusia los dominicanos van a escuchar a Bao Radio y van a escuchar esta intervención. Es otro punto también, el papel jugado del gobierno con los dominicanos que estaban allá. Claro, y claro, Dominicana es mucho más activa que su política exterior. Pero fíjate, el tema que quería mencionar, que está también en el fondo de esto, no solo China, en América Latina, el PIAR, así como hablamos de la OTAN, tenemos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el tratado espejo del de la OTAN. Entonces, esto es importante. Qué bien. Claro, y además son de la misma época. Estados Unidos no solo propició lo que conocemos como la organización exactamente, sino que también hay un espejo para América Latina y hay otro para el Pacífico. Porque Estados Unidos lo que hizo fue generar esa muralla en torno a lo que se llamó de contención contra lo que se llamó esa expansión de la época soviética y
y creó un muro, vamos a decir. Lo que pasa es que a nivel de Latinoamérica siempre ha primado su doctrina Monroe. Bueno, el TIAR, digamos que lo que hace es retoma en cierta forma y subyace la doctrina Monroe, pero fíjate que son elementos interesantes que están subyacen en cualquier análisis. Ahora, porque el tema de China, lo que sí decían era que quizás Xi Jinping decía, bueno, déjame usar a ver como conejilla de indias cómo le va a Rusia con esta expedición ucraniana, para de ahí tomar ideas o partido, ver qué yo voy a hacer con mi pregunta de Taiwán. yo tema. pienso que nos lleva a otra discusión, No, pero nos lleva a otra discusión, pero no creo que es exactamente, no creo. A ver, siempre vas a sacar lecciones de la historia. Sí. Y ya Ucrania comienza a ser historia. Por lo tanto, va a ser una lección aprendida para todos los actores internacionales y para nosotros que somos contemporáneos. Pero entiendo que no hay una analogía exacta. China, para la República China es una provincia de China. Para los que habitan Taiwán es una nación. Bien, pero fíjate, yo creo que eso nos lleva a otro tipo de discusión, pero las analogías. Cuando Chiang Kai-shek se va a la me parece que no hay otra analogía. Así es que muchísimas gracias. Yo creo que esa analogía, si es que la hay, podemos analizar en otro programa porque ya hemos finalizado muchísimo. No, claro. No es que vamos ahora a hablar de ese tema como un programa nuevo. Pero lo dejamos caer sobre la mesa porque yo creo que aquí Bao Radio tiene mucho que aportar. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ustedes.